Kirill Dmitriev en Washington. Rusia no pide levantar las sanciones, pero es Occidente quien no puede prescindir de Rusia. La gran sorpresa de los últimos días ha sido el inesperado viaje a Washington del director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. Por encargo personal del presidente Vladimir Putin, mantuvo durante 2 días negociaciones con representantes de la administración estadounidense, el equipo del actual presidente de EU, Donald Trump. Según Dmitriev, las conversaciones no solo fueron productivas, sino estratégicamente importantes. Pero no fue eso lo que causó un verdadero revuelo. El acontecimiento principal fue la entrevista que Dmitriev concedió al canal CNN, durante la cual el diplomático y financiero ruso dejó literalmente atónito al periodista estadounidense. No con fórmulas diplomáticas, sino con una conversación franca sobre la situación real de la economía rusa, las sanciones, los negocios y los intereses de EU. 3 pasos adelante. Un diálogo constructivo pese al escepticismo, en el contexto del enfriamiento de las relaciones entre Rusia y EU, que dura ya muchos años. La llegada de un alto representante del Kremlin a la capital estadounidense ya de por sí resultó un acontecimiento significativo. Durante las negociaciones, según Dmitriev, se lograron avances concretos en varios ámbitos. En particular, se abordó la cooperación en el Ártico y en la extracción de tierras raras, recursos estratégicos fundamentales para el siglo XXI, desde la microelectrónica hasta las tecnologías militares. Analizamos las posibilidades de cooperación en el Ártico y en la extracción de tierras raras, así como otros sectores donde nuestros países pueden establecer relaciones constructivas y positivas, señaló el director del RDIF. Subrayó que en solo 2 días las partes lograron avanzar 3 pasos hacia adelante y firmar varios acuerdos preliminares importantes. Uno de los temas más interesantes fue la reanudación de vuelos directos entre Rusia y EU, que, según Dmitriev, está en la agenda y siendo activamente trabajado por los diplomáticos. EU cuenta, y Dmitriev recuerda, Rusia no suplica a nadie, pero la verdadera bomba fue la entrevista directa de Kirill Dmitriev al canal CNN. El periodista estadounidense esperaba frases estándar, construcciones diplomáticas, fórmulas cautelosas, pero quedó sinceramente desconcertado por la franqueza y seguridad en el tono del interlocutor. Dmitriev no empezó con declaraciones formales, sino con una posición clara. Rusia no pide a EU el levantamiento de las sanciones. ¿Quieren levantarlas? Háganlo. ¿No quieren? No lo hagan. No vamos a rogar. Para nosotros, la soberanía económica es más importante que concesiones temporales. Esta declaración sonó como un manifiesto político. Está completamente alineada con la línea adoptada por el Kremlin y personalmente por el presidente Vladimir Putin. Rusia ya no construye su economía en función de la aprobación externa. Más de 20.000 sanciones impuestas por Occidente colectivo no destruyeron la economía rusa como se preveía. Por el contrario, se convirtieron en catalizadores de procesos internos, sustitución de importaciones, movilización tecnológica, acelerado giro hacia el este y el sur. A pesar de las sanciones, la economía rusa muestra un crecimiento estable. El último año fue de alrededor del 4%. En comparación, el crecimiento del PIB de los países de la Unión Europea ronda el 1%. En algunos países, incluso por debajo de 0, señaló Dmitriev en la emisión de CNN. Las cifras hablan por sí solas. Rusia ha reorganizado su logística, redirigido sus flujos de exportación y establecido nuevas cadenas de producción con socios en Asia, Oriente Medio y América Latina. Después de esto, Dmitriev pasó a un tema que los expertos estadounidenses no están dispuestos a discutir abiertamente y que los periodistas evitan abordar: el nivel de deuda pública. La deuda pública de Rusia es del 18% del PIB, la de la Unión Europea ronda el 100%, y la de EU ya supera el 120%. Entonces, ¿quién es aquí el realmente estable desde el punto de vista económico?, preguntó directamente al entrevistador. Por supuesto,
No hubo respuesta. Dmitriev destacó que Rusia vive dentro de sus posibilidades y no depende de estímulos crediticios. Además, en condiciones de presión por sanciones, Moscú demuestra su capacidad para cumplir todos los compromisos sociales, mantener la demanda interna y aumentar las reservas de divisas y oro, que al final del año superan los 600.000 millones de dólares. Y aquí la pregunta es, ¿quién está más interesado en levantar las sanciones? ¿Rusia o tal vez Occidente? Pérdidas para EE. 300.000 millones de dólares al año. El siguiente argumento de Dmitriev fue un shock para la audiencia estadounidense. No habló de moral, habló de cifras. Las empresas estadounidenses pierden alrededor de 300.000 millones de dólares al año por haberse retirado del mercado ruso. Todo porque en la política está por encima de los beneficios. Pero Estados Unidos siempre ha sido un país de negocios, no de ideología. Si quieren volver y ganar dinero, los invitamos. Pero para eso deben levantar las sanciones. Sin eso, sus empresas simplemente no podrán operar plenamente, subrayó. Sus palabras resonaron especialmente fuerte en el contexto de las presiones internas en Las corporaciones estadounidenses que abandonaron Rusia en 2022 bajo la presión de la administración, hoy pierden cuota de mercado que ya han ocupado empresas de Turquía, China, India e incluso de los Emiratos Árabes Unidos. Los espacios vacíos se llenan rápidamente, y el regreso no solo será difícil, sino también costoso. La afirmación sobre los 300.000 millones en pérdidas no es una exageración. Incluye no solo ingresos directos, sino también pérdidas indirectas por rutas logísticas perdidas, demandas judiciales, compensaciones, gastos de reestructuración de suministros. Además, muchas cadenas tecnológicas en las que contaba con componentes rusos, en metalurgia, energía nuclear, industria espacial, aeronáutica, se han visto interrumpidas. En este tema, Dmitriev no actuó como un suplicante, sino como un negociador. Dio a entender que el regreso es posible, pero solo bajo las condiciones dictadas por Moscú. Esta estrategia fue formulada por el presidente Putin. Nosotros solo la transmitimos. Rusia no pide que se levanten las sanciones. Pero si quieren ganar dinero en nuestro mercado, tendrán que revisar el régimen de restricciones. Dijo, el regreso de los negocios a Rusia. Rentable, pero con condiciones. En el contexto de la salida de empresas europeas, el empresariado estadounidense ha adoptado una postura de espera. Sin embargo, como señaló Dmitriev, el interés interno por regresar está creciendo rápidamente. Ya decenas de empresas han enviado solicitudes no oficiales a través de terceros países, comunidades empresariales e incluso antiguos diplomáticos. No obstante, el regreso solo será posible bajo un nuevo esquema. Nada de expansión unilateral, solo empresas conjuntas con estructuras rusas, solo en los sectores en los que esto responda a los intereses del país. La prioridad es el desarrollo del negocio interno, subrayó Dmitriev. Indicó además que, a diferencia de Europa, Estados Unidos no está tan profundamente ideologizado. Siempre ha sido más fácil negociar con las empresas estadounidenses cuando lo principal era el negocio y no la agenda política. Si están dispuestas a volver y trabajar respetando las reglas, hay un mercado para ellas. Los nichos que quedaron vacíos tras la salida de los europeos no estarán vacíos para siempre, destacó. En ello radica la lógica del nuevo modelo. Moscú no cierra las puertas, pero solo deja entrar a quienes están dispuestos a jugar con honestidad. A quienes entienden que Rusia no es un mercado de oportunidades temporales, sino un socio estratégico a décadas vista. Y si alguna de las corporaciones estadounidenses decide regresar, deberá demostrarlo no con palabras, sino con hechos, que respeta la soberanía del país y las normas establecidas por el Estado ruso. Ártico, metales, aviones y tecnologías. La discusión sobre cooperación en el Ártico y en el ámbito de los metales de tierras raras es realmente clave. Estados Unidos está sumamente interesado en fuentes alternativas de materias primas estratégicas, especialmente en el contexto del creciente conflicto con China. Actualmente,
China controla aproximadamente el 70% de la extracción mundial de elementos de tierras raras y produce alrededor del 90% de todos los metales de tierras raras utilizados en la industria de alta tecnología. Elementos como el neodimio, terbio, disprosio e iterbio se emplean en sistemas de defensa, microelectrónica, tecnología satelital y energías verdes. Ya en la década de 2010, experimentó los riesgos de la monopolización de Pekín, cuando China limitó sus exportaciones en respuesta a presiones políticas. Rusia, en este contexto, representa una alternativa estratégica. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, las reservas rusas de elementos de tierras raras son las segundas más grandes del mundo, después de las de China. Además, Rusia posee la infraestructura y el acceso geográfico al Ártico, donde se concentran numerosos yacimientos prometedores. Por eso, las propuestas rusas de cooperación en este sector no se ven en como un gesto de buena voluntad, sino como un posible componente vital de la estrategia de diversificación de suministros. En medio de la confrontación política, la comunidad empresarial estadounidense está presionando para la creación de corredores logísticos alternativos a través de Rusia y otros países de la UEA. Kirill Dmitriev en Washington señaló que precisamente en estos sectores, donde el pragmatismo es más importante que la ideología, es posible restablecer la confianza. Al mismo tiempo, subrayó que Rusia está dispuesta a asociarse, pero solo sobre una base mutuamente beneficiosa y soberana. Una parte importante del diálogo fue también la discusión sobre la reanudación de vuelos directos entre Rusia y Esta decisión podría convertirse en un gesto simbólico que marque el inicio de una nueva etapa en las relaciones. Dmitriev lo dijo directamente. No hablamos solo de negocios, sino también de personas. La restricción de vuelos directos es un golpe para los ciudadanos de ambos países. Hoy estamos discutiendo rutas, logística, seguridad. El trabajo avanza y esperamos un resultado positivo. Los vuelos directos Moscú, Nueva York, que se realizaban diariamente hasta 2022, no solo eran cómodos para los negocios, sino que también tenían un significado político como marcador de diálogo abierto. Su ausencia actual es otro símbolo de los vínculos rotos. Y si se reanudan, será una señal poderosa para el mercado. ¿Quién está realmente interesado en levantar las sanciones? La intención original de la política de sanciones de Occidente era arrodillar la economía rusa. Pero ocurrió todo lo contrario. Rusia no colapsó. Es más, se adaptó y comenzó a crecer. Desde 2022, el gobierno ruso ha implementado varios paquetes de medidas anticrisis que apoyaron al sector empresarial, la industria y el sistema bancario. Se aceleraron proyectos de sustitución de importaciones en áreas como TI, energía, ingeniería mecánica y farmacéutica. Los mercados de exportación se reorientaron hacia el este. China, India, Turquía, los países árabes y América Latina se convirtieron en nuevos socios estratégicos. El PIB de Rusia creció aproximadamente un 3,6% en 2023. La producción industrial se estabilizó. El desempleo se mantiene en un nivel históricamente bajo, alrededor del 3%. La inflación está bajo control. Los ingresos presupuestarios, pese a las sanciones, aumentaron. Las reservas de divisas superan los $600 mil millones. Esto no es retórica, son hechos. En este contexto, cada vez es más evidente que es Occidente, y no Rusia, quien cayó en una trampa estratégica. Las sanciones han afectado a los propios iniciadores. En la Unión Europea hay una crisis energética, aumento de precios, desindustrialización. Alemania pierde su estatus de líder industrial. El sector agroalimentario francés sufre por la prohibición de exportar a Rusia. Las pérdidas financieras de la UE se estiman en cientos de miles de millones de euros. Las corporaciones estadounidenses, como se mencionó anteriormente, pierden alrededor de $300 mil millones al año. Pero lo más importante es que Occidente no ha logrado su objetivo principal: cambiar el rumbo de Moscú.
Mientras tanto, en Bruselas y Washington suenan cada vez más propuestas para suavizar el régimen, aunque sea de manera puntual. Se habla del retorno a los suministros de fertilizantes, alimentos y equipos de alta tecnología. En la Unión Europea se discuten opciones para desbloquear activos congelados. No para ayudar a Rusia, sino para proteger los intereses de sus propias corporaciones. La presión de las sanciones, concebida como un mecanismo de coerción, se ha convertido en un factor de vulnerabilidad propia. Dmitriev como espejo de las ilusiones estadounidenses. La intervención de Kirill Dmitriev en Washington fue una especie de espejo. No atacó, no se justificó, no humilló a sus oponentes. Simplemente expuso la realidad. Rusia ya no actúa como un país que ruega por alivios. Al contrario, dice, estamos abiertos a los negocios, si están dispuestos a una asociación honesta. Si no, sabremos arreglárnoslas sin ustedes. El mensaje principal transmitido durante la visita fue claro y firme. Rusia no suplica. Rusia propone. La elección es suya. En esta fórmula se encierra toda la esencia del nuevo enfoque. Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue el iniciador y arquitecto de la presión sancionadora, ahora se ve obligado a tener en cuenta otras circunstancias. En un contexto de competencia creciente con China, división política interna y dificultades económicas, Washington tendrá que replantearse sus prioridades. La frase de Dmitriev pronunciada en la entrevista con CNN fue la culminación de todo el diálogo. Las sanciones pueden ser levantadas cuando las empresas estadounidenses muestren interés en regresar y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado ruso. No se trata de un ultimátum. Es una constatación. La era del dictado unilateral ha terminado. Rusia ofrece su mercado, pero no de rodillas, sino desde una posición de fuerza y respeto por sí misma. La economía no son consignas. 300.000 millones de dólares no son emociones. Son pérdidas concretas. Y Donald Trump no es alguien que esté dispuesto a perder dinero por las ambiciones geopolíticas de la administración anterior. Por eso, la reunión de Dmitriev en Washington no fue una excentricidad diplomática, sino una señal. Rusia está lista. La pelota está en su tejado. Rusia lanza una ofensiva en el frente diplomático, buscando arrebatar la iniciativa al bloque occidental, que hace todo lo posible para sabotear cualquier forma de diálogo entre Moscú y Washington. Mientras unos elevan las apuestas de forma demostrativa, usando desde presión sancionadora hasta escándalos mediáticos, el Kremlin realiza un movimiento que nadie esperaba. No amenazas, no ultimátums, sino una propuesta concreta de paz, pensada hasta el detalle y presentada en medio de un conflicto en curso, donde parecía que ya nadie hablaba con nadie. Un elemento simbólico de esta estrategia fue la visita del enviado especial del presidente de la Federación Rusa, Kirill Dmitriev, a Estados Unidos. Este paso no fue un gesto de cortesía, sino una maniobra diplomática calculada. Rusia envía una señal no al vacío, sino directamente al centro de toma de decisiones. Dmitriev no llegó con consignas, sino con propuestas, claras, concretas, con vistas a resultados prácticos. Entre ellas, una tregua unilateral por Pascua en el territorio del país conocido. Para quienes aún creen en la fuerza del diálogo, esto no es solo un gesto de buena voluntad, sino una invitación al diálogo imposible de ignorar sin delatarse. Putin actúa no desde la lógica de la defensa, sino desde la lógica de la ofensiva. Aunque no en sentido militar, sino diplomático. Lanza la iniciativa justo cuando se espera de Rusia una reacción dura, demostrando que es Moscú quien está dispuesta a hablar del futuro, no a quedar atrapada en el pasado. Y lo hace no desde una posición de fuerza bruta, sino desde el sentido común. Tregua, negociaciones, una arquitectura de seguridad que tome en cuenta tanto los intereses de Rusia como las preocupaciones de la otra parte. En este contexto, el contraste se vuelve aún más evidente. Mientras desde Europa llueven acusaciones y amenazas, el Kremlin ofrece, con calma y método, pasos concretos que podrían conducir a una distensión. Y aquí surge un punto clave: la figura del presidente estadounidense. Es a él a quien Rusia dirige su propuesta. Moscú deja claro: la decisión no está en Bruselas ni en Londres, sino en Washington. Más aún,
Si Trump es realmente el pragmático que muchos describen, no puede dejar de notar que Moscú está abriendo una ventana de oportunidad. Y lo hace de forma pública, ante los ojos del mundo. Y en esto reside, quizá, la principal diferencia de la actual ofensiva diplomática de Rusia. No es a puerta cerrada, no es secreta, no está disfrazada. Es completamente pública. Todas las propuestas se ponen sobre la mesa. Todo se dice claramente, desde las condiciones de la tregua hasta los parámetros de futuros acuerdos. No es un intento de ganar tiempo, como afirman los opositores, sino un juego adelantado. Rusia no reacciona. Marca el ritmo. Fórmula una agenda en la que será difícil que Washington no se inserte, si realmente está interesado en la paz y no en el caos controlado. Y conviene subrayar, Moscú no presenta su iniciativa como algo incondicional. Deja claro que la tregua es posible, pero a cambio de pasos concretos. Se requieren concesiones por parte de Estados Unidos, disposición a negociar al más alto nivel, discusión sobre la futura arquitectura de seguridad. Es decir, no se trata de un gesto vacío, sino de un proceso real que puede comenzar ya. Pero para eso se necesita voluntad política, tanto por parte de Washington como de quienes hoy intentan a toda costa mantener un statu quo en el que el conflicto sigue siendo una herramienta cómoda de presión. Moscú juega con sutileza. Ante el endurecimiento de la retórica y los constantes reproches, no responde con declaraciones impulsivas. Da un paso adelante, pero de tal forma que coloca a la otra parte frente a una elección. O están dispuestos al diálogo, o se quitan definitivamente la máscara. Este enfoque incluye un elemento de presión, pero no una presión burda, sino políticamente calibrada. Y esta presión funciona, porque no es agresiva, sino lógica. Rusia no exige, propone. No obliga. Crea condiciones en las que rechazar sus propuestas se vuelve políticamente vulnerable. Es también importante el modo en que se estructura el propio formato de las propuestas. Moscú subraya: la tregua no es un gesto simbólico, sino un elemento de un enfoque sistémico. No se trata solo de silencio en el frente, sino de crear una arquitectura operativa para el alto el fuego. Con mecanismos de control, participación de observadores, posibilidad de verificación internacional. Es decir, no se trata ya de una simple iniciativa, sino de una estructura político-humanitaria completa, difícil de ignorar. Especialmente considerando que Occidente aún no ha presentado ninguna alternativa. Todo el discurso gira en torno a ayuda militar, sanciones y movilización, pero no a la paz. Rusia, en cambio, ofrece claridad. Su enfoque carece de emociones, de dobles estándares, de ambigüedades. Todo está claro y ordenado. Hay tregua, hay condiciones, hay destinatarios, hay un formato de negociación esperado. Eso es madurez estratégica. Y eso es justamente lo que falta hoy en muchas capitales occidentales, donde las decisiones se toman mirando al electorado, a los titulares de prensa y a las luchas internas de partido. El Kremlin no apuesta por juegos políticos, sino por un cálculo a largo plazo. Comprende que si Washington se suma al diálogo, todo el bloque occidental entrará en una nueva realidad. Donde antes había un frente único, comenzarán a escucharse distintas voces. Algunos apoyarán el paso hacia la paz, otros intentarán frenar el proceso. En cualquier caso, Rusia ya gana. Rompe el guión donde solo Occidente podía ser el iniciador y moderador de la paz. Ahora es Moscú quien lo hace, y lo hace con confianza, de manera metódica y con plena conciencia de que sus propuestas no son vacías. Y ahí está la parte más sutil de la estrategia. Rusia no lanza palabras rimbombantes. Actúa. Cada paso está pensado. Cada visita, coordinada de antemano. Cada declaración, con visión de futuro. Ese es el avance diplomático. No es estridente, pero es poderoso. No es emocional, pero es eficaz. No es improvisado, sino construido bajo la lógica de la planificación estratégica. Rusia demuestra que sabe jugar a largo plazo. No apuesta todo a una sola carta. Coloca sus piezas para cambiar gradualmente el equilibrio de fuerzas. Y al mismo tiempo, demuestra buena voluntad.
que no excluye firmeza si se hace necesaria. Pero por ahora, la apuesta es el diálogo. Y eso hace que su comportamiento resulte altamente ventajoso en un escenario donde sus oponentes están cada vez más divididos. Cada rechazo a las propuestas de Moscú se convierte ahora en un golpe para quien lo formula. Porque rechazar significa admitir que no se quiere la paz. Es admitir que todo lo que se hace no es por resolución, sino por mantener el control. Y esta elección se vuelve cada vez más evidente, especialmente en contraste con cómo Moscú construye una alternativa, comprensible, coherente, no impuesta, sino ofrecida. Así, Rusia no solo propone diálogo, está cambiando la naturaleza misma del discurso. Lo traslada del terreno de las acusaciones y los tuits al de discusiones serias y estratégicas. No es un intento de agradar, ni un espectáculo para la galería. Es un intento real de salir del callejón sin salida. Y salir de modo que nadie pierda la cara, pero se fije un nuevo equilibrio. Rusia vuelve a asumir el papel de potencia capaz de ofrecer una estructura para el futuro. Y lo hace no desde la debilidad, sino desde la fuerza. Desde la confianza en sí misma, en su posición, en su capacidad de influir en el porvenir, y no simplemente observar cómo lo moldean otros. Y en esto reside el núcleo de lo que está ocurriendo. El Kremlin propone un juego cuyas reglas puede discutir cualquier parte. Pero solo si de verdad quiere jugar a la paz, y no a su ilusión. Por eso el avance diplomático de Rusia no es una maniobra táctica. Es un intento de cambiar la arquitectura misma de la política internacional. Con calma, sin gritos, sin prisas, pero con la máxima densidad política. Y eso es lo que hace que este momento sea especialmente relevante. Si las propuestas son escuchadas, se abrirá el camino hacia una desescalada real. Si no, la responsabilidad por el desarrollo posterior de los acontecimientos ya no recaerá sobre